Largos días y placenteras noches, yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo el resumen de una historia bastante triste de la mano de Richard Matheson, autor de la novela Soy Leyenda. En esta ocasión hablaremos del relato El examen, historia que nos mostrará un futuro bastante desesperanzador. Sin más que decir, comencemos. La historia abre con un anciano llamado Thomas y su hijo llamado Les. Les había estado ayudando a estudiar a su padre para un examen que tendría al día siguiente, examen el cual el viejo ya había presentado 3 veces y había pasado con éxito. Thomas ya tenía 80 años entonces y por lo tanto sus habilidades físicas y cognitivas poco a poco iban decayendo. Por tanto, Les le hace pruebas que venían en los exámenes anteriores, como por ejemplo memorizar una secuencia de números, cosa que Thomas encuentra en extremo complicada, pero que por orgullo busca ocultar la dificultad para él, creando excusas, como que su hijo dicta los números muy rápido o que habla demasiado bajo. En cuanto a Les, él cree que su padre no será capaz de pasar el examen y esto lo hace sentir aliviado de cierta forma. Otra prueba que hace es preguntarle la hora para ver si el anciano es capaz de leerla correctamente. Les le pasa su reloj de muñeca, pero el viejo da mal la hora. Les le corrige muy fastidiado y Thomas insiste en que el que está dando mal la hora es el reloj de su hijo, lanzándolo a la mesa, causando que el vidrio del reloj se rompa. Esto, en vez de avergonzar al viejo, lo hace remarcar que esos relojes modernos no están bien hechos y le muestra a Les que él lleva uno de oro muy antiguo y que este nunca le ha fallado en más de 30 años. Antes de seguir a la siguiente prueba, Thomas le promete a su hijo que le llevará a reparar el reloj al día siguiente, saliendo de la prueba. Su hijo realmente no cree que su padre pase, y esto le parece un alivio, pues así se quitarían un peso de encima, peso que le estaba afectando a su mujer llamada Terry y a sus hijos. Su mujer le miraba entonces desde la sala, con los ojos fijos en el anciano, que no había sido capaz de pasar ni una sola de las pruebas. El anciano, sin embargo, le seguía pidiendo que le hiciera más pruebas, pero llegado a un punto, Les comenzó a decirle que las estaba pasando con éxito, aun cuando no estaba ni cerca de lograr una sola, esto con la intención de ya irse a dormir. El anciano nota cierta indiferencia en su hijo y le recuerda que no pasar el examen significa la muerte para él. El gobierno mandaba cartas a los hogares donde ya había gente anciana, se efectuaban los exámenes y aquellos que fracasaban se presentaban en el centro gubernamental para recibir la inyección letal. Esta ley funcionaba como un reloj y desde entonces el índice de mortalidad era normal y de esta forma se había puesto freno al problema de la sobrepoblación. Las mismas personas habían votado para aprobar aquella ley. Cuando ambos finalmente se fueron a dormir y Les se acostó con su esposa, este no pudo dormir y Les estaba nervioso, pensaba que su padre no lo lograría. En cuanto a su mujer Terry, le expresó su preocupación por si lo lograba. Si lo lograba, ella le dice que tendrían que soportarlo 5 años más, cosa que no se podían permitir debido a su situación económica. Pero Les aún no se sentía a gusto con todo, deseaba encarecidamente poder olvidar el pasado, cuando su padre le cuidó y le apoyó en todo, cuando iban a pescar, las conversaciones nocturnas y los consejos. Es por estos recuerdos hermosos con su padre que no había tenido el valor de firmar la defunción inmediata y le habían permitido a su padre presentar los exámenes. En pocas palabras, no tenía el valor de firmar la sentencia de muerte de su padre. A la mañana siguiente, Les se despierta temprano para despedir a su padre con un desayuno. Thomas no come nada y le pide su reloj para ir a repararlo. Les se lo entrega desconcertado y después el anciano se despide de su hijo. El resto de la mañana Les no fue a trabajar y estuvo al pendiente de la puerta, esperando que su padre aparezca. Fue después de la cena cuando el anciano regresó. Cuando Thomas subió a la habitación, los hijos de Les comenzaron a hablar entre ellos, mencionando que si al abuelo le daban la baja, él viviría un mes más o a lo mucho 2 semanas. Esto con completa indiferencia, cosa que afecta mucho a Les. Es en ese momento que Les decide ir arriba. Terry le pide que lo deje tranquilo de momento, pues quizás seguía en shock por la noticia de haber fallado, pero Les no le hace caso y sube a ver a su padre.
Cuando entran en su habitación, Thomas, muy serio, le admite que no se presentó a la prueba, ya que no esperaba pasarla, y que ahora él se las arreglaría solo. Les no tiene palabras para su padre, pero Thomas solo le pide que lo deje descansar y le da las buenas noches. Antes de salir, Les ve una bolsa de la farmacia y entiende lo que está pasando. Cuando sale, temblando, Les se percata de que en una de las mesas fuera de la habitación está su reloj completamente restaurado, y esto no hace más que agrandar el vacío que siente en su pecho. Al bajar las escaleras, le cuenta a su esposa lo que ocurrió y lo que vio. Explica que seguramente Thomas fue a la farmacia y enseñó la carta para su examen y que ahí mismo le dieron las tabletas. Terry explotó en felicidad, pero Les no podía hacer lo mismo. Estaba pálido y se movía como un robot. El reloj estaba en su mente y de la habitación de su padre no se escuchó ni un solo sonido, ni aquella noche ni la mañana siguiente. El examen nos presenta un aspecto de la deshumanización. En un mundo en el que todo debe ser útil y el sistema rechaza a los ancianos considerándolos como elementos no capacitados para seguir existiendo, nos muestra la falta de empatía de un hijo hacia su padre y el posterior arrepentimiento de alguien que al final de cuentas estará en el mismo lugar, presentando pruebas para saber si aún es digno de estar vivo. Si el video les gustó, dejen su like y una suscribida. Si quieren que siga haciendo videos de Matheson, háganmelo saber en los comentarios, eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.